En la siguiente infografía se presentará un poco sobre el tema de cultura y carácter social del ser humano. En la formación del ser humano es preciso conocer todos los elementos que intervienen o forman parte, esto con el fin de tomar las mejores decisiones y así poder apoyar el desarrollo de la formación del carácter en los jóvenes de tercer ciclo de educación básica. Es así que se ha elaborado la presente infografía, conteniendo información sobre la cultura con la finalidad de presentar una visión diferente de la que se tiene en la actualidad, ya que por el momento son considerados solo algunos elementos superficiales que forman parte de ella. Además, se brindan las categorías básicas relacionadas con el fenómeno cultural y cómo poder establecer una diferencia entre ellas. También se contempla la formación del carácter social del ser humano, reflexiones y la manera en que puede determinar a la persona para una vida mejor. ¿Qué es la cultura? La palabra cultura tiene diversos significados. Si hablamos de conocimiento aplicado, es la asimilación interior y la capacidad crítica. Si hablamos de erudición, se identifica con bellas artes. Conocimiento, conjunto de conocimientos generales. Ámbito, todo lo que resulta de la acción humana. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitidos de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. La cultura incluye la lengua, los procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cultivo de la humanidad de una persona de un pueblo. Su etimología procede del latín colere, que tuvo varios significados, entre ellos habitar, cultivar, proteger, honrar. ¿Qué podemos decir de la cultura? La cultura es aprendida, es simbólica, somete a la naturaleza, es general, pero también específica. Lo abarca todo, se comparte o se transmite. La cultura cambia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura define la cultura de la siguiente manera: el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ahora, ¿qué relación existe entre la naturaleza y la cultura? A nivel individual, en cada persona lo natural es aquello con lo que se nace, lo innato. Por el contrario, cultural es todo aquello que es aprendido, lo que adquirimos a lo largo de nuestra vida. La cultura humana se expresa mediante el lenguaje y es el resultado de las actividades de nuestra mente. Es el hombre el que inventa la cultura y no al revés, aunque la condiciona. La naturaleza humana es abierta a la cultura, pero no es solo cultura. ¿Cuáles son algunos elementos que constituyen la cultura? Entre ellos podemos mencionar el arte, el lenguaje y símbolos, la religión, el trabajo y las acciones comunicativas. Categorías básicas relacionadas con el fenómeno cultural. Algunos conceptos importantes que podemos resaltar son los siguientes. Existen diversos procesos de cómo se adquiere la cultura. Entre ellos podemos mencionar la transculturación. Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. Enculturización. Se trata de las normas culturales que son transmitidas de una generación a otra con el objetivo de mantener un equilibrio social. Asimilación.
consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. Inculturación, proceso de integración de una cultura en otra. ¿Cuáles son los medios de transmisión de la cultura? Entre ellos podemos mencionar la familia, la escuela, la ciudad, las amistades, el área rural o urbana, en donde el ser humano se desenvuelve. Conceptos importantes. Multiculturalismo. Con el término de multiculturalidad, nos referimos a una sociedad plural culturalmente. Lo multicultural no es un fenómeno novedoso, dado de los contactos entre diversos grupos étnicos han sido constantes a lo largo de la historia. Como alternativa a la multiculturalidad, se promueve observando la dinámica de la diversidad cultural, el interculturalismo, analizar los problemas que surjan por la relación para mantener una convivencia pacífica y cohesionada, y participación de todos para construir una sociedad, surge en Europa en los años 70, adquiriendo fuerza en los 80. Carácter del ser humano. El ser humano desde su nacimiento se caracteriza como un ser social, ya que es fundamental para el medio en que habita. Las personas no solo viven junto a otros, viven con otros. Las personas están interrelacionadas y forman comunidades, como por ejemplo la familia. El hombre vive en sociedad y de acuerdo con la ciencia etnológica, nada hace pensar que haya vivido completamente aislado y al margen de toda la sociedad. La vida social es una realidad humana universal. Domenech, 1999. Aunque el hombre es social por naturaleza, debe aprender a relacionarse con los demás, poseer ciertas cualidades que le permitan ser sociable, es decir, vivir en sociedad y a relacionarse de forma afable con los demás. A esto se le conoce como sociabilidad. ¿Cómo podemos vivir en sociedad y tener sociabilidad? Para poder vivir en sociedad se deben de adquirir ciertos valores sociales. Hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y hay una necesidad de potenciar ciertos valores en la sociedad actual que les permitan desenvolverse mejor con los demás y desarrollarse como personas. Entre estos valores podemos mencionar la solidaridad, la caridad y la generosidad. También podemos mencionar la tolerancia, especialmente con aquellos que son diferentes, para evitar conflictos o problemas de adaptación en el futuro. La paciencia, la honestidad y la humildad. Entender cómo se sienten los demás y poder ponerse en su lugar es fundamental para poder tener una buena convivencia. Esto también nos ayudará a ser más solidarios, humildes y reflexivos. Todos debemos ser, tener, estar y tomar parte de la sociedad, en todas lo que se relaciona a vivir en comunidad, compartir grupos, trabajar en conjunto, todo orientado a un solo fin, que es el vivir bien, el bienestar individual y social, el bien común. Además, esto nos ayuda a adquirir habilidades para la vida, desarrollar nuestras habilidades y capacidades para ser entes de cambio en la sociedad, ayudando a otros a superarse y adaptarse. En la medida en que socializamos con los demás, nos humanizamos, porque aceptamos las diferencias de otros con respeto y al mismo tiempo nos enriquecemos porque aprendemos a valorar y ser protagonistas de nuestra realidad. El carácter no es algo que se trae de nacimiento, sino que se va formando a lo largo de la vida del individuo y es afectado directamente por el entorno social, la cultura y el medio ambiente. El carácter es lo que nos hace diferente de los demás, ya que cada persona posee su forma de ser, está relacionado con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a las experiencias.
Como educadores que estamos al frente de niños, jóvenes e inclusive adultos, por lo tanto debemos educar nuestro carácter formándonos en valores morales. Por ello es necesario apostar por un docente con un carácter comprometido. En primer lugar, con la consecución de aprendizajes de calidad en los alumnos y en segundo lugar, con una formación ética y moral. Un docente con un carácter y una personalidad moral que ofrezca a sus alumnos opciones morales y condiciones para el aprendizaje y desarrollo de competencias éticas que le permitan formar su propia personalidad moral. Un maestro que ayude a conformar la personalidad moral de sus alumnos más allá de las pautas sociales y de las preferencias personales y que transmita eficazmente elementos culturales y de valor que protejan a sus alumnos del relativismo y escepticismo presente en nuestra sociedad.